Entonces vamos, esto ya lo vimos, boca, labio, dientes, faringe, lo vamos a dejar para después. El día de hoy, digamos, nos vamos a centrar en lo que es esófago y estómago, ¿listo? Y la próxima semana vamos a complementar con el resto. Nos queda faltando la parte de intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas al tubo digestivo, ¿vale? Entonces, eso lo complementamos después. Bueno, el día de mañana, o sea, hoy vamos a ver la teoría y el día de mañana ustedes tienen práctica con el profesor Jairo en el horario normal, de 11 a 1, ¿vale? Para que por favor no se olviden. Bueno, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profe. Debería dar la práctica usted, profe. Ay, Sofía, ya por allá la escuché. No, porque chicos, como él no, él tiene que dictar 2 horas a la semana y esta semana pues él no dictó más, ¿no es cierto? Entonces, como él es el que hace la programación, pues ahí ya queda como. Pero de todas formas, si cualquier cosa, la otra semana que nos veamos, pues resolvemos dudas, ¿vale? ¿Les parece? O con él también pueden resolver dudas. Bueno, profe. Va. Bueno, entonces iniciemos. Recuerden que vamos a seguir exactamente la misma metodología, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, ¿quién me ayuda con las funciones del aparato digestivo? Funciones generales. A ver, ¿quién levantó la mano? Absorción, profe. Sí, recuerden que, y acá debemos ver, digamos, las características de los epitelios con respecto a su función. Muy bien, si nosotros hablamos de absorción, ¿qué estructuras, qué especializaciones, en qué especializaciones pensamos? Cuéntenme. Microvellosidades. Correcto, microvellosidades, muy bien. Entonces, recuerden que, digamos, cada estructura tiene una función, muy bien. Entonces, inmediatamente cuando pienso en la función absortiva de los nutrientes, entonces pienso en microvellosidades, recuerden que son, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones y ustedes ya lo saben, especializaciones de la región apical de las células que conforman los epitelios, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ustedes ya saben que este sistema pues se especializa en, digamos, tomar todos los nutrientes que vienen de los alimentos y nos va a ayudar a formar todo lo que es el bolo alimenticio. Entonces vamos a tener una mucosa especializada, vamos a tener presencia de glándulas y todo esto para cumplir todas estas funciones y principalmente poder tomar del alimento estas sustancias, ¿no? Necesarias para realizar el metabolismo. Entonces recuerden, vamos a necesitar agua, sales, vitaminas, carbohidratos, grasas y proteínas. Todo esto para, vuelvo y les repito, para realizar todo el proceso digestivo para realizar las funciones del metabolismo que necesitamos. Bueno, entonces esto ya lo saben y ya lo vimos desde cavidad oral con ayuda de las piezas dentales, recuerden, de este sistema estomatognático, recuerdan que vimos que era un sistema que se complementaba con músculos, con el ATM, los dientes, y nos van a ayudar, digamos, desde cavidad oral a realizar. Sí, está encendido el wifi. Dime, por ahí a alguien se le prendió, creo que fue a Caterine, el micrófono. Se me desconectó. Recuerden que van a realizar la función de ayudar a triturar el alimento y, digamos, transformarlo en partículas mucho más pequeñas que puedan ser absorbidas, ¿cierto? Todo esto para que el alimento sea desmenuzado, sea aprovechado. Recuerden que vamos a tener unas secreciones, ¿sí? Si yo hablo de secreciones, ¿de qué estructuras histológicas estoy hablando? Cuéntenme. ¿Enzimas? ¿Sí?
Enzimas serían las sustancias, muy bien, correcto. Y en cuanto a las estructuras, correcto, glándulas, muy bien. Entonces, muy bien, las glándulas, digamos que van a tener una función muy importante junto con la producción enzimática y ya vamos a ver que todas estas células van a producir sustancias, incluyendo el ácido clorhídrico y muchas otras que ya vamos a ver. Bueno, y por último, muchachos, pues digamos, de todo este proceso van a resultar residuos, obviamente, ¿no? Esos residuos, o sea, lo que ya el cuerpo no pudo aprovechar, que ya es eliminado, pues me va a formar lo que son las heces fecales. Bueno, perfecto. Entonces ya ahí digamos que eso es como una introducción que ustedes ya lo saben. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver parte, o digamos la parte inicial de lo que me conforma el tubo digestivo y las glándulas anexas, pues les repito, la vamos a ver la próxima semana, igualmente con lo que nos falta, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso. Bueno, listo. Estos términos, pues para que ustedes, si los quieren tener, para que le tomen foto a la diapositiva, ya nos vamos a ir familiarizando con cada uno de estos términos, aunque eso mañana ustedes ya los conocen. ¿Listo? Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Dale. Bueno, entonces digamos que aquí en esta diapositiva se resume parte de lo que es la clase del día de hoy y de lo que son las características del aparato digestivo o el tubo digestivo. Entonces, cuando hablamos de tubo digestivo, recuerden que es una cavidad, ¿no? Una cavidad hueca, hagan de cuenta como tener una manguera. Bueno, y si es un órgano hueco, digamos, iniciando, aquí hablamos del esófago, luego sigue el estómago, luego sigue el duodeno, tenemos yeyuno, ileón, colon, ¿cierto? Toda esta estructura, digamos, vuelvo y le repito, es un órgano hueco. Ustedes recuerdan que en histología, ¿cómo hacemos la interpretación? Les pregunto, ¿en dónde va a estar la luz? ¿Aquí en el 1 o acá en el 2? En el 1, profe. En el En 1. el 1. En el 1, correcto. Entonces, muy bien. Recuerden que cuando hablamos de órganos huecos en histología, muy bien, la luz se va a localizar adentro, o sea, aquí donde les estoy mostrando la flechita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos de adentro hacia afuera. Muy bien. Listo. Esta luz va a estar recubierta. Les pregunto, ¿por qué tipo de tejido va a estar recubierta esa luz? Por mucosa. Mucosa muscular adventicia. Me dicen Tejido mucosa. epitelial, ¿no? Ajá, correcto. Sí, correcto, correcto. Bueno, entonces aquí hay algo importante. Muy bien, todos tienen la razón, ¿sí? Es un tejido epitelial que también hace parte de la mucosa. Ya hemos hablado y lo vamos ahorita a ir complementando, ¿sí? Por allá me dicen placa estratificada. Bueno, acá hay algo característico que lo debemos tener en cuenta. Sí, a lo largo del tubo digestivo va a estar recubierto por un epitelio, ¿cierto? Ese epitelio, dependiendo del sitio en donde se encuentre, va a ser de determinado tipo. El predominante, ¿cuál creen ustedes que será el predominante? Cilíndrico simple. Correcto, epitelio cilíndrico simple, pero entonces vamos desde acá arriba, ¿listo? Vamos desde arriba, entonces hablemos del esófago. ¿Nosotros vimos esófago? ¿No lo hemos visto en placa? Sí. Bueno, ¿cuál será el epitelio del esófago? Si Es recuerdan. un tejido epitelial Plano estratificado no queratinizado. Muy bien, correcto. Muy bien, Sofía y las niñas. Sí, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Vámonos hacia el estómago. Estómago no hemos visto aún, ¿no es cierto? Pero más o menos el epitelio de vías digestivas, ¿cuál es? Por allá ya me lo nombraron. Cilíndrico simple mucosecreto. Ajá, correcto. Muy bien. Entonces recuerden que en el estómago, muy bien, tenemos un epitelio que es cilíndrico simple mucosecretor. Correcto. Ahora vámonos hacia intestino delgado, intestino grueso. Ustedes sí ya saben, ese sí pues no se pueden equivocar. ¿Cuál es?
ya me lo mencionaron hace un rato. Tejido epitelial cilíndrico simple. Cilíndrico simple con microvellosidades. Correcto, muy bien, con microvellosidades y alternando con qué tipo de células o qué tipo de glándulas. Caliciformes. Muy bien, perfecto. Y recuerden, ¿no? Ya cuando veamos intestino delgado, intestino grueso, digamos que ya vamos a ver, o vamos cuando observemos nuestras placas o nuestra placa al microscopio, que en el intestino delgado hay mayor número de células con qué? Con microvellosidades, ¿cierto? O sea, hay mayor número de células con microvellosidades y menor número de células caliciformes. Al contrario, y eso ya ustedes lo han notado. Y en el intestino grueso vamos a observar lo contrario, más glándulas o más células caliciformes que células con microvellosidades. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe. Vale, perfecto. Les repito, si no entienden, si voy muy rápido, cualquier cosa, me hablan, ¿vale? Interrumpen que ya no los veo. Bueno, entonces ya vimos. Cuando hablamos del intestino o de vías digestivas principalmente, ¿sí? Vamos a encontrar 4 capas que yo pienso que ustedes ya están familiarizados con ellas y ya hemos venido hablando cuáles son las características, ¿verdad? Entonces, principalmente podemos hablar de una mucosa, que ya por allá me la mencionaban. ¿Cómo estaba formada la mucosa? A ver, Por epitelio. Por correcto. epitelio y una capa propia. Lámina Una lámina propia. Ajá. Muy bien, muy bien. Un epitelio que puede ser de cualquier tipo, de los que ya hemos visto, puede ser plano, pero estamos hablando que el que predomina aquí es el cilíndrico simple, ¿verdad? El único que tiene, digamos, epitelio plano estratificado es el esófago, dijimos. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí le vamos a agregar un plus. Bueno, entonces miremos acá. El epitelio es este que recubre las cavidades, ¿sí? Ya cualquiera de las características. Digamos que esta mucosa, ya me dicen ustedes, está formada por ese epitelio, por una lámina propia. Ahí yo a veces los veo que ustedes como que se confunden, como que, profe, la lámina propia será la misma lámina basal. Vuelvo y les No. pregunto. No, No, profe. No. no. ¿Qué es la lámina propia? Porque por ahí ustedes como que dónde es que está, ¿qué es la lámina propia? Está por debajo de la lámina Está por basal. debajo. Ajá. ¿Es que? Se encuentra en contacto con el tejido conectivo. Bueno, La lámina basal. digamos que exacto, pero ustedes ahí lo que tienen que tener en cuenta es que la lámina propia es tejido conectivo, ¿sí? Es un tipo de tejido conectivo, si tiene muchas células y pocas fibras, ¿qué es? ¿Qué tipo de tejido conectivo? ¿Recuerdan que lo vimos? Lazo. Correcto, entonces, exacto, muy bien todo lo que me han dicho, simplemente que para que lo tengan en cuenta, que la lámina propia es tejido conectivo, solo que es un tejido conectivo que es bastante celular y que está por debajo del epitelio, por ahí me dijeron ustedes, ¿debajo de quién? De la lámina basal, ¿listo? Entonces, miremos, vamos, la luz, y esto es lo que van a ver mañana, el epitelio, que puede ser diferente, puede variar dependiendo de la región de la que hablemos, predomina, vuelvo y les digo, cilíndrico simple, luego sigue obviamente la lámina basal, luego sigue ¿quién? La lámina propia, correcto, que es tejido conectivo y recuerden que está por debajo del epitelio, ¿sí? Y digamos que acá, si ustedes observan, esta lámina propia en el tubo digestivo, digamos que puede tener pliegues, puede tener microvellosidades internas o glándulas, ¿sí? Propia, digamos que acá hay una variación. Vuelvo y les digo con el aparato digestivo. Se nos va a añadir otra capa, que es la muscular de la mucosa. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro? Vamos a tener mucosa, que ya me lo dijeron ustedes, que está formada por tres regiones, epitelio o por 3 estructuras, digámoslo así.
lámina propia, y aquí vamos a poner una variación que es la muscular de la mucosa. Miren acá. Ahí se me perdió esta, acá. No, Esta cafecita. profe, Dime. la mucosa, o sea, las tres capas como las estructuras de la mucosa sería epitelio, que es el epitelio, la lámina basal y lámina propia. No, sería el epitelio, la lámina propia, que ahí está incluida la lámina basal. O sea, simplemente consideramos el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿Sí? Esa muscular de la mucosa es esta cafecita que ustedes encuentran aquí, que les estoy señalando. Que ustedes aquí, por ejemplo, dice musculares mucosae. ¿Sí? Es la misma muscular de la mucosa. O sea, estas tres capas me conforman ¿qué cosa? La La mucosa. mucosa. La mucosa. Entonces yo les puedo preguntar, bueno, ¿por qué estructuras está conformada la mucosa en el intestino? En el intestino no, en las vías digestivas. Está conformada por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, pilas muchachos, pilas a todos. La muscular de la mucosa solamente se observa en tubo digestivo. ¿Listo? ¿Vamos claros? Si ven que le añadimos otra capa y que anteriormente no la habíamos visto. Entonces, esos tres elementos me conforman la mucosa. Se lo repito para que lo anoten. Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. ¿Listo? ¿Estamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Todos. Bueno, ok, perfecto. Entonces, ahora sí, después de la muscular de la mucosa, ¿qué capa seguirá? Miremos aquí. Después de la mucosa, debajo de la mucosa, la submucosa. Ok, pero aquí acuérdense que primero va la muscular de la mucosa. Muy bien, debajo de la mucosa, que tiene estas tres capas, sigue la submucosa. Muy bien, entonces aquí lo tenemos, miren, resumido. Mucosa, que me comprende las tres, ya lo vamos a ver más adelante. Submucosa, ¿sí? Bueno, recuerden que la submucosa, aquí la tenemos, miren acá, esa submucosa, digamos que aquí está, miren, ¿sí? La submucosa. Esa submucosa en el tubo digestivo puede ser que tenga, miren aquí los tenemos, puede ser que tenga vasos sanguíneos y puede ser que tenga glándulas o no. ¿Por qué les digo eso? Porque no todas las regiones en el tubo digestivo tienen glándulas. Me explico. Es decir, solamente en esófago y en algunos lugares como el duodeno, ¿sí? En esófago y en duodeno vamos a tener presencia de glándulas. Solamente en esos dos lugares, pero en la submucosa. ¿Sí me hice entender o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué dije? Que en la capa submucosa puede o no tener glándulas y en el caso de que las tenga es en esófago y duodeno. Correcto, muy bien. Entonces, cuando usted mira submucosa, por ejemplo, duodeno, hay unas glándulas que se llaman glándulas de Wiener. Usted ya está seguro de que se encuentra en duodeno. Muy bien, perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, en esa submucosa, miren aquí en esta capa, vuelvo y les repito, esta capita amarilla. Bueno, y yo les pregunto, perdón, ¿en la mucosa habrán glándulas? Sí, señora. Claro que sí, claro que sí. En la mucosa también hay glándulas, pero aquí estamos hablando de la submucosa. Profe, Bueno, pregunta. dime. Es que ahí me confundí. O sea, en la submucosa hay presencia de glándulas solamente en el duodeno y en el esófago, ¿sí? Correcto, el tubo Y en- digestivo. Ah, ok. Sí, muy bien, eso es. Profe, Bueno, ¿cómo se llamaban las glándulas de la submucosa? bueno, ya vamos a hablar, las de Brunner en el duodeno. Ujú.
glándulas de Bruno, pero ya más adelante les vamos a ir especificando, digamos, cada una. Solo que aquí, digamos que en esta, ustedes saben que yo a veces me adelanto y me gusta explicarles con esta diapositiva. Pero en realidad, más adelante ya les voy a dar, como les digo yo siempre, el carretazo, listo, para que lo tengan. Bueno, pero esta me parece que les puedo explicar, digamos, todas las capas. Bueno, entonces incluimos mucosa, que comprende las tres, submucosa, que puede tener o no presencia de glándula, ya me lo dijeron ustedes, en eso, solamente en esófago y en duodeno, y también ahí vamos a tener unas estructuras que se llaman el plexo nervioso, ¿sí? Ese plexo nervioso, apréndanselo así de una vez, se llama plexo submucoso. Aquí se llama plexo submucoso de Meissner. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el plexo submucoso? Si yo les digo que es un plexo nervioso, ¿qué creen que son? ¿Nervios? Exacto. La inervación del tubo digestivo. Correcto, entonces acuérdense muy bien. Cuando yo hablo de plexo nervioso, apréndanselo así, plexo submucoso de Meissner. ¿Sí? Plexo submucoso o de Meissner. ¿Qué quiere decir? Esas son células ganglionares, ya me lo dijeron ustedes, terminaciones nerviosas, que controlan el músculo, que controlan al músculo para, digamos, la secreción de las glándulas. ¿Listo? Y algunas otras funciones que también ya las vamos a ver. Hasta ahí, dime. Meissner, M-M-E-I, de iglesia, W-S-N-E-R, Meissner. Ya más adelante les... Okay. Bueno, entonces digamos que dime. ¿Me repite la función del plexo de Meissner? Digamos que controla al músculo, ¿no? La contracción del músculo, y además me controla para los movimientos peristálticos, y además me controla la secreción de las glándulas. ¿Listo? Esa es la función del plexo. Gracias, profe. Vale, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora también vamos a ver que si nosotros, digamos, dependiendo de la región en donde estemos, podemos tener una capa muscular, ¿sí? Que es la siguiente, observen aquí, que está formada por una capa muscular o circular interna, que es la encargada de la contracción. ¿Sí ven? Es como un anillo que se cierra. Observen, es esta capita trasera. Entonces, si ella se cierra, se nos está rodeando esta parte del intestino, en este caso, ella va a tener la función de contraer. ¿Listo? Entonces, esta capa muscular interna tiene la función de contraer para ayudar a los movimientos peristálticos. Y si ustedes observan, hay otra capa, que es la capa muscular longitudinal externa. Estas dos, si ustedes observan, van a formar una capa muscular externa. ¿Listo? Entonces, volvamos. Entonces, estamos hablando de una mucosa. Ustedes ya saben de qué está formada, no lo voy a repetir. Una submucosa, ¿sí? Una capa muscular. Esa capa muscular puede ser, ¿quién me ayuda? Puede ser que tenga una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Correcto. Entonces, miren, la circular interna me contrae el músculo y la longitudinal externa lo que hace es empujar, ¿sí? Empujar las heces o empujar el bol. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les digo, recuerden, Profe, qué pena, usted dijo que la circular interna contrae el músculo. ¿Y la otra cuál es? Empuja, ayuda a empujar. Sí, pero ¿cuál es su nombre? La longitudinal externa, capa muscular longitudinal externa, que es esta de aquí, mira. Esta es la longitudinal, la circular interna y esta es la longitudinal externa. Entonces, esta contrae y esta empuja. ¿Listo?
Listo, gracias. Bueno, entonces ahí para que lo recuerden, ¿no? Dicile. Yo siempre les doy estas clavecitas, anótenla ahí. Dicile. Entonces, digestivo, circular interna y longitudinal externa. ¿Listo? El digestivo. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Con C. Dicile. Di de digestivo. CI de circular interna y LE de longitudinal externa. ¿Sí? Esas son las tres capas que encontramos. ¿Vale? Circular interna y longitudinal externa. Recuerden que estamos hablando de... ¿Cómo? ¿Digestivo? Dicile. I de digestivo, CI de circular interna y LE de longitudinal externa. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, y ahora sí, para afuera, les hubiera puesto primero una pequeña, y para afuera, dependiendo de la membrana que me recubre, de esas estructuras, puedo tener una adventicia o una serosa. ¿Listo? Entonces ya les explico. ¿Qué es una serosa? ¿Qué será una serosa? Ustedes saben que una serosa es como una capa transparente, ¿cierto? Entonces, recuerden, cuando está en contacto con peritoneo, pleura y pericardio, ¿recuerdan? Que yo les hablaba cuando hablábamos de mucosa. Cuando está en contacto con peritoneo, pleura y pericardio, además está rodeada por un epitelio plano simple. Hablamos de serosa. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Es como una capa transparente que puede estar en contacto con, pues hablamos, peritoneo, pleura o pericardio, ¿sí? Pero si ella está rodeada por un epitelio plano simple, hablamos de serosa, ¿sí? Cuando hay un epitelio plano simple. ¿Sí? ¿Ya la pillaron o no? Bueno, resulta que ese epitelio plano simple se llama mesotelio. Ustedes recuerdan en los vasos sanguíneos, ¿cómo se llamaba el tejido que lo recubre? Endotelio, ¿sí ven? Es lo mismo, pero acá se llama mesotelio. ¿Listo? Entonces, cuando esa capita está en contacto con, puede ser con el peritoneo, ¿sí? ¿En dónde tenemos el peritoneo? Cavidad abdominal. Ah, correcto, cavidad abdominal, sí, es decir, esa capa me rodea, esto por fuera, cavidad abdominal, pleura, correcto, cavidad torácica, pulmón, y pericardio, corazón, correcto. Entonces, miren, cuando esa membranita, esa membrana transparente, está recubierta o está revestida por un epitelio plano simple o un mesotelio, yo hablo de una serosa. ¿Listo? Y cuando no está en contacto ni con peritoneo, ni con pleura, ni con pericardio, o sea, ninguna de estas regiones está en contacto con esas membranas, entonces hablo de una membrana adventicia. ¿Listo? Eso dependiendo acá, con quién está en contacto cada una de estas estructuras o de estos órganos. ¿Vale? Entonces, anótenlo y ahora lo acabamos de explicar un poco mejor. ¿Listo, muchachos? ¿Todos bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya nos quedó claras las capas, ¿no? Por lo menos en algunas partes, porque ya vamos a ver que cuando hablamos de estómago, ya las capas nos van a cambiar un poco. Bueno, listo. Entonces es esto, muchachos. Digamos, a lo largo del tubo digestivo, miren, el epitelio presenta modificaciones. Eso lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ejemplo, el esófago. El epitelio, ¿cómo era el esófago? ¿El esófago? ¿El epitelio?
Plano estratificado no queratinizado. Plano estratificado no queratinizado. Encontramos glándulas en las submucosas, ¿sí o no? Sí, señora. Correcto, encontramos glándulas. Muy bien. Miren aquí en el estómago, ¿sí? Entonces miren las capas. La primera, ¿cómo se llama esta capa? La primera, Mucosa. mucosa, muy bien. Miren, aquí está el epitelio, aquí está la lámina basal y luego tenemos a quién, lámina propia, ¿sí? Sí, profe. Bueno, luego tenemos la capa muscular y luego tenemos la submucosa y la muscular externa, ¿no? Recuerden. Bueno, esta estaba formada por una circular interna y longitudinal externa, ¿sí ven? Bueno, en el caso del estómago, observen la diferencia con el esófago, que el epitelio del estómago varía y de aquí en adelante varía. ¿Cuál era? De aquí para allá es el mismo. Estómago, intestino delgado, que es duodeno, yeyuno, ilion y colon. Todo el epitelio es el mismo. ¿Cuál era? Cilíndrico simple. Correcto, cilíndrico simple. Y miren que aquí en la submucosa, en el duodeno, tenemos las glándulas de Brunner. Las capas aquí están, digamos que las mismas, ya vamos a mirar que varían en el estómago. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, dependiendo de la región, tenemos la especialización. Y observen aquí también las células para que más adelante las vamos a detallar. Entonces también hay diferentes tipos de células en el epitelio. ¿Sí? Pues les voy a mencionar simplemente cuáles tenemos en el estómago. Miren, tenemos unas células mucosas superficiales, están señaladas aquí con el 1. Luego tenemos las células mucosas del cuello, luego tenemos las células principales, parietales, las que pertenecen al SNED, que ya les digo qué es, y la glándula fúndica, que son estas últimas. ¿Listo? En el intestino delgado, en gran parte del intestino delgado, ¿qué células tenemos? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Ya las conocen? Estas. Caliciformes, correcto. Miren, el resto, caliciformes. Muy bien. Bueno, o sea que hoy vamos a conocer simplemente a las del estómago, ¿listo? Entonces, esto es lo mismo, miren, simplemente para repetirles lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Entonces, una mucosa, una submucosa, miren acá, dependiendo de la región, esta bolita de afuera puede ser adventicia o puede ser serosa, ¿sí la ven? Miren, puede ser adventicia o puede ser serosa. Les pregunto, ¿aquí por qué es que digo que es serosa? Porque está en contacto con peritoneo, pleura y cardio. Y además, este epitelio, ¿qué tipo de epitelio es? Tiene un epitelio plano simple. Correcto, por allá me dijeron también un epitelio plano simple o mesotelio. Ahora sí, ya comprendieron. Entonces puede ser o mucosa o adventicia. Muy bien, correcto. Bueno, entonces dependiendo de la región, pues ya vamos a ver las capas. ¿Listo? Entonces, esto muchachos, este es el carretazo. Mírenlo a ver qué se me escapó. Miremos a ver qué se me escapó. Miremos a ver si comprendieron. Por allá alguien se le quedó prendido el micrófono. Bueno, listo. Entonces, la primera capa, lástima que acá no los puedo sacar al tablero, hombre, para que me vengan a señalar hasta dónde irá la capa mucosa. Más o menos hasta dónde irá la capa mucosa. A ver, ¿esto qué es? Más rosadito se ve. ¿Esto qué es? El epitelio. Bueno, epitelio. Es el epitelio. La lámina propia. Lámina basal propia. Esta Propia. Lámina propia. lámina propia, correcto. Listo. Esto. Daniel, el micrófono. Si yo le pongo aquí ocultar, ¿será que se me va la No pasa nada? nada. Se le desaparece el Ay, me escucha, se me desaparece esa cosa. Ay, no,
ahora me apareció esto. Ah, ya, gracias, listo. Y por acá, miren, ¿cuál es esta? La tercera. ¿Cómo se llamaba esta? Muscular. ¿La muscular qué? La muscular de la mucosa. ¿Sí? Entonces recuerden, la mucosa está formada por, les vuelvo y les repito, el epitelio, revestimiento que cambia a lo largo del tubo digestivo, la lámina propia, que es el tejido conectivo, ¿sí? Que puede tener, como lo tengo aquí consignado y lo dijimos en la primera diapositiva, puede tener vasos sanguíneos, puede tener glándulas. Y aquí estaba, ay, ¿qué sistema inmune estaba aquí? ¿Cómo se llamaban esas células del sistema inmune? Ajá, y eso me conformaba, ¿qué tipo? El mal, pero ¿qué tipo de mal? Gal. Tejido linfoideo asociado a gastro, muy bien. Ajá, exacto, bueno, está muy curioso. Listo. Y por último, miren dónde está la muscular de la mucosa. ¿Sí? Y luego tenemos, luego la muscular externa, que era secular interna o longitudinal. ¿Listo? Bueno, pues, hasta ahí lo tenemos. Bueno, esto es lo que ya hemos repetido, ¿vale? Bueno, funciones de la mucosa, rápidamente las vamos a mencionar. ¿Cuáles son las funciones de la mucosa? protección, secreción. Correcto. Entonces, conforma una barrera, ustedes ya saben, y ya lo dijimos cuando hablamos de mucosa, es porque hablamos de cavidades abiertas. Entonces, cuando hablamos de un epitelio, pues ustedes ya saben las funciones del epitelio, que no las vamos a repetir, ¿cierto? Bueno, aquí hay algo característico, muchachos. Esos pliegues que tiene la mucosa, sobre todo en el intestino, ¿para qué serán? Eso me va a facilitar qué proceso. Absorción. Sí, claro, ambos, pero principalmente la absorción, ¿cierto? Porque si fuera un epitelio plano, miren qué pasaría, el alimento pasaría derecho, en cambio estas estructuras así onduladas, digamos que me favorece el proceso de absorción. Muy bien, entonces miren que cada cosa tiene su función. ¿Listo? Pero ya el micrófono está encendido, gracias. Bueno. Listo, muchachos, ahora vamos para la submucosa. ¿Qué dijimos? Esto ya lo mencionamos, no sé qué me faltó. ¿Qué características tiene la submucosa? Eso es para ver si se nos olvida algo, ¿no? Entonces, miren, toda esta es la mucosa, luego sigue la partita que es la muscular de la mucosa, ¿sí? Aquí tenemos epitelio, lámina propia, acá tenemos la muscular de la mucosa, y luego debajo de la muscular de la mucosa, ¿quién sigue? Submucosa, profe. La submucosa. Ustedes ya saben las características, ya lo dijimos. ¿Qué plexo estaba aquí? De Meissner. Meissner, entonces acuérdense, plexo submucoso o de Meissner. ¿Listo? Eso ya lo saben. Ahora miren, acá siguen las capas musculares. ¿Sí? ¿Recuerdan? Las capas musculares. Y miren, si está en contacto, aquí por ejemplo tenemos el peritoneo que me recubre esta superficie. Y cuando hay peritoneo, estamos hablando de una serosa, ¿cierto? Está en contacto con peritoneo, pero además tiene un mesotelio. Bueno, listo, esto ya lo dijimos, por eso lo voy a pasar rápido. Y ahora sí, la capa muscular, también ya lo mencionamos. Pero sí se me había olvidado mencionarles que por lo general es el tejido muscular liso. ¿Listo? El más abundante. El tejido muscular liso es el más abundante. Dime. Profe, ¿cómo es el más abundante? O sea, ¿que se encuentra de los dos o es por sistema? Sí. Lo que pasa es que ya te voy a explicar. No. Lo que pasa es que en otras regiones, por ejemplo, tenemos otro tipo de musculatura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, en el esófago, digamos, en el esófago
hay tres tercios, ¿no? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Entonces, en el tercio superior tenemos músculo estriado, ¿de acuerdo? Que es el mismo músculo esquelético o visceral. En el tercio medio tenemos músculo estriado combinado con músculo liso y en el tercio inferior del esófago tenemos músculo liso. ¿Sí? Ok. El resto de las regiones es solamente músculo liso, ¿vale? Ujú. Por eso les digo que por lo general o en su gran mayoría es musculatura lisa. Es de dos capas, ustedes ya saben cuál es, circular interna y longitudinal externa. Ah, pilas muchachos, y aquí ustedes ya vieron en la capa submucosa, mañana van a tener que ubicar el plexo de Meissner, ¿no? Pero en la capa, aquí en medio de estas dos capas musculares, es decir, en medio de la circular interna y la longitudinal externa, vamos a tener otro plexo, que es el plexo nervioso de Auerbach. ¿Listo? Anótenlo, miren, aquí lo tienen. El plexo nervioso o plexo mientérico. Entonces, recuerden, es el mismo plexo mientérico. Mio, músculo, entérico, tubo digestivo, ¿no? Entonces, anoten ahí, plexo mientérico o plexo de Auerbach. ¿En dónde es que lo vamos a encontrar, ese plexo? Entre las capas musculares circular y longitudinal. Correcto. Entonces, ya más adelante les voy a mostrar también la foto. Bueno, muchachos, hasta ahí van ubicados. Ahora no me van a decir que se durmieron, pues también. Profe, ¿puede volver un segundo la diapositiva? Claro que sí. Bueno, esto ya lo mencioné en la primera diapositiva. Vuelvo y le repito, este es el carretazo. Estamos revisando a ver si de pronto se me olvidó algo, porque ustedes saben que su profesora con esta memoria. Bueno, listo. ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Alguien tiene alguna duda o todo claro? Todo bien, Bueno, listo, perfecto. Esto es lo mismo que ya les dije, ¿no? Dependiendo si es serosa o adventicia, ¿sí? Es el mesotelio más tejido conectivo es serosa. ¿Listo? Y este tejido conectivo, pues ya saben ustedes, pleura, peritoneo pleura o pericardio. ¿Listo? Y adventicia no tiene mesotelio. Entonces, dependiendo de la región donde se encuentre, no tiene mesotelio. Esto es lo mismo. ¿Listo? La adventicia, glándulas también, ¿no? ¿No tenía? La adventicia, no, recuerda que las glándulas eran aquí en la submucosa, o en la mucosa o en la submucosa. Ya estas dos son como unas telitas, esto es una telita que me recubre todos estos órganos, ¿sí? Una Ok. telita. Vale, listo. Bueno, entonces yo les estaba hablando de eso del plexo y ustedes decían, bueno, pero ¿qué es eso? Entonces ya dijimos que eran células ganglionares o pues obviamente hablamos de neuronas, ¿no? Si hablamos de nervio, de sistema nervioso. Los que se encuentran en la submucosa, ya lo dijimos, pero pues es para que les quede un poquito más claro, es el plexo de Meissner, miren, ¿sí? Meissner, acuérdense de esta doble S para que es el que está en la submucosa, ¿sí? Ayer sí les sirvió lo de la LH, ¿se acordaron de las células de Leydig o no? Sí, Ah, bueno, pues, bueno. Miren aquí esta doble S con este plexo de Meissner, es el que se encuentra en la submucosa, y el plexo de Auerbach, recuerden que es el tejido ganglionar, o conjunto de neuronas, o conjunto de células nerviosas, que se encuentran en la musculatura, ¿listo? Pero en la musculatura externa. Entonces ya les voy a mostrar una placa para que miren para que mañana se acuerden, ¿sí? Entonces, ¿este cuál será? Miren, este se encuentra en medio del músculo. Entonces, ¿cómo se llama este plexo? De agua. Ajá, exactamente, muy bien. Y si ustedes observan esto, miren, son como especie de ganglios de reunión, están, digamos, rodeadas por puro tejido conectivo, ¿sí? Por tejido conectivo. Recuerden, ¿en dónde es que encontramos este plexo y cómo se llama?
Plexo de Meissner en el tejido submucoso. Muy bien, perfecto. Y ese recuerden que también es el plexo mientérico, ¿no? Mío, músculo, mientérico, tubo digestivo, para que sepan. ¿Listo? Entonces, este es submucosa y este en medio de las dos capas de músculo, ¿listo? Circular interna y longitudinal externa. Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Bueno, muchachos, ahora sí, ya hemos mencionado bastante acerca del esófago, entonces ahora ya digamos que vamos a mirar la primera parte de este tubo, cómo está conformado. A ver qué se nos escapó. Bueno, esto ya lo saben ustedes por anatomía. Ustedes saben anatomía más que yo, ¿cierto? ¿Cierto, Isabela? Bueno. Bueno, entonces recuerden que este es un tubo que conecta la tráquea con el estómago de media longitud, hace parte de la porción abdominal y observen a nosotros lo que más nos interesa, ¿sí? Si nosotros vamos a mirar, digamos, una imagen, como siempre yo les digo, una imagen ampliada, una imagen macro en 4X, vamos a ver estas estructuras, ¿sí? Digamos, unos pliegues, o como tengo aquí consignado, esa mucosa que forman estos pliegues, miren. Listo, esófago, observen aquí. Bueno, y si yo les pongo, por ejemplo, un corte de ¿qué será? De vagina, donde el epitelio también es plano estratificado, ¿ustedes cómo van a decir que se encuentran en esófago y no en vagina? ¿Por Porque qué? el estómago tiene una gran cantidad de mucosas húmedas. Bueno, ¿y la vagina? ¿Será que no es húmeda? Bueno, fríos, ¿quién da más? Miren Por la esto. capa muscular, profe. Correcto, recuerden, muchachos, no se me pueden olvidar que la muscular de la mucosa únicamente se observa en tubo digestivo. Mírenla, ¿sí? Entonces, miren, a usted le pueden poner una placa y usted dice, carajo, es un epitelio plano estratificado, un epitelio húmedo, el esófago, listo. ¿Y la vagina? También. Entonces allá yo no me puedo guiar solo por eso, pero si yo veo esta capa muscular de la mucosa, recuerden que la capa muscular de la mucosa está únicamente en vías, en tubo digestivo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, entonces por esa razón van a poder diferenciar y de resto miren, si ustedes van a ver su placa mañana, van a ver el epitelio, ¿qué más? A ver quién me ayuda con las capas para que no sea yo la única todavía aquí. A ver, se las voy señalando. ¿Esta qué es? La capa epitelial. Epitelio. Epitelio, esta que se tiñe aquí. Esa es la Lámina lámina basal. basal. Luego, Lámina propia. Lámina propia. lámina propia. Luego la lámina propia. Muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa. Perfecto. ¿Listo? Luego para acá abajo, ¿cuál seguirá? La Esta es La submucosa. la submucosa. Muy bien. Y para acá abajo, aquí de pronto lo alcanzo a ver. Una Muscular. circular. Ajá. Pero Circular. Muscular de la mucosa. a ver, ¿cómo se llama? Y si ven, circular interna, mírenla aquí, y longitudinal externa. Visible, ¿listo? Circular interna y longitudinal externa. Y esta es la luz. Y dependiendo pues de acá si tiene epitelio o no, puedo decir que si es serosa o es adventicia. ¿Listo? Vamos bien, ¿no? Hasta ahí. Bueno, entonces esto creo que es lo mismo, muchachos. Miren, es una imagen un poco más ampliada. Miren, se las voy a volver a repetir. Miren el epitelio, lámina basal. Tenemos hasta acá todo esto me conforma la mucosa. Miren que aquí también tenemos glándulas, que eran las glándulas que yo les mencionaba hace un momento. Recuerdan que en la submucosa hay excepciones. Encontramos en esófago y en duodeno. Era lo que estábamos mencionando al inicio de la clase. ¿Lo recuerdan o no? Bueno, Sí, entonces,
submucosa, y miren aquí tenemos el tejido muscular, ¿no? Aquí tenemos circular interno. Ay, perdón, que se me pierdo esta flecha. Miren, Y longitudinal. y longitudinal externo. Y por acá afuera, ¿quién nos falta? La serosa o la adventicia, ¿no? Bueno, ¿listo? Y el plexo. ¿Dónde era que encontramos? ¿Dónde es que vamos a encontrar ese plexo? El de Meissner en medio del tejido conectivo. O sea, en la submucosa. Listo. De Auerbach en medio del lobo. Entonces miren acá no sé qué se nos olvidó. Ahora el tejido linfoideo difuso, ya lo mencionamos, ¿no? Aquí se encuentra el GAS, en la mucosa y en la submucosa. Miren, estas glándulas, ustedes ya saben reconocer las glándulas porque tenemos, son glándulas tubuloacinares, ¿sí? O también las denominan glándulas esofágicas propiamente dichas. ¿Sí? Porque habíamos mencionado las del duodeno que están de urinas, pero no mencionamos las de los ojos. ¿Listo? Entonces, estas glándulas son glándulas mucosas tubuloacinares o glándulas esofágicas, que son estas que están aquí, miren, que son como si fueran acinos mucosos. ¿Listo? Bueno, entonces, y la capa muscular, pues ya lo sabemos. ¿Listo? El músculo liso. Y en medio de las dos capas musculares vamos a tener el plexo, o sea, el plexo de Auerbach lo van a tener que buscar por aquí, en medio de las dos capas, ¿listo? De las dos capas musculares. Entonces yo pienso que con esto se van a entender. Bueno, otra vez, ¿qué es esto? Epitelio. Es canzona, ¿cierto? ¿Qué es esto? Este es el epitelio. El luz epitelio La mucosa. Lámina propia, correcto, y ¿cómo se llama la capa muscular? muscular mucosa. No, esta es la muscular, o sea, esta es la muscular de la mucosa, porque recuerden que la primera capa se llama mucosa. Entonces, si tengo músculo en la mucosa, pues se llama muscular de la mucosa, ¿sí o no? Entonces así se acuerdan fácil. Luego, ¿quién sigue? Miren, aquí hay unas glándulas. Las submucosas. Por allá el otro día, ¿quién era que me decía, profe? O yo les decía, acuérdense que donde están las glándulas, si ven glándulas, estoy en la submucosa. ¿Listo? Luego, ahora sí viene la capa mus. Ahora sí viene visible. Entonces, cile de Circular interna. circular interna y longitudinal externa. Y miren que aquí hablamos de adventicia. Adventicia. Adventicia, porque hay mesotela. ¿Listo? Aquí muy seguramente si yo miro esto al microscopio voy a tener tejido epitelial plano, simple. ¿Sí? Entonces, por eso hablo perdón, que les dije, estamos hablando de adventicia, perdón. No. Adventicia, no, es cuando es serosa. Perdónenme aquí, rebobinemos. ¿Esa es serosa? No, adventicia. La adventicia no tiene epitelio plano. ¿Listo? No, es adventicia. Listo. Entonces, la adventicia no, a pesar de que tampoco tiene el epitelio plano, tiene, o sea, no está rodeada ni por pleura, pericardio y pericardio. Sí, ella también está en contacto. Ella puede estar en contacto con no. A ver, vuelvo, le repito. Cuando es serosa es porque está en contacto con pleura, de un tejido epitelial plano que es un mesotelio, ¿no? ¿Sí? Y la adventicia, o sea, está en contacto, tiene tejido conectivo, pero lo único que
que no tiene, ¿qué es lo que no tiene? Mesotelio. ¿Listo? No tiene, lo único que no tiene es mesotelio, pero puede estar en contacto con, o sea, mejor dicho, lo único que no tiene es tejido epitelial plano simple. El resto tiene las mismas características que la adventicia. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Con pericardio, la Peritoneo, pleura o peritoneo. Bueno, listo muchachos, les quedó más que clara, ¿cierto? El esófago. Sí, señor. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al estómago. Aquí hay una variación, como siempre. ¿Listo? Bueno, introducción, pues esto ya lo saben ustedes, ¿sí? Ustedes también por anatomía, pues saben cuáles son las regiones, ¿no es cierto? Pero acá, digamos que vamos a tener en cuenta estas tres en cuanto para la histología, recuerden el cardias, el fondo y la región pilórica. Aquí nos hacen, digamos, vamos a tener en cuenta estas regiones para poder mirar el epitelio y para poder mirar los tipos de glándulas que se encuentran en cada una de las regiones del estómago. ¿Listo? Entonces recuerden que ¿qué se produce aquí? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces ya vamos a ver que es un epitelio que tiene que estar. Deben haber células que me van a fabricar y producir ese ácido clorhídrico. Deben haber células también que me van a estimular la producción de ácido clorhídrico. Y obviamente estos pliegues, ¿para qué? ¿Para qué está, o sea, por qué la presencia de estos pliegues? Cuéntenme. ¿Cuál será? Y nosotros dijimos que esto es un notas. Para absorción. ¿Para qué? para buscar Son las criptas donde se encuentran las glándulas también para la secreción de la pepsina y el agua. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a mirar, me perdonan que se enloqueció este computador. Listo, bueno, entonces sí, todo lo que ustedes me están diciendo es cierto. Recuerden que se deben facilitar los movimientos, acá se almacenan los gases productos de la digestión y el metabolismo en esta región, ¿cierto? Pero estos pliegues, digamos que tienen la función de ayudar y facilitar el movimiento y la degradación del bono alimenticio, ¿cierto? Entonces acá ya se va a formar lo que es el quimo, ¿recuerdan? Cuando se mezcla todo el alimento y recuerden que el ácido, obviamente, si es ácido, va a tener un pH bajo, es decir, va a estar hacia acá, ¿sí? Entonces, menor de 2, están entre 0,9 y 1,5, entonces la producción de ácido, recuerden que, y todavía aún si es ácido clorhídrico, me puede llegar a destruir el epitelio, es en el caso de las úlceras o de las gastritis crónicas, ¿sí? ¿Y cómo creen ustedes que se puede proteger ese epitelio de la acción horadante o destructora del ácido? la secreción de Con sustancias alcalinas. Sí, también ambas. Entonces recuerden, ahí se va a producir el moco, ¿cierto? Se debe producir un moco y ese moco va a ser una sustancia que no es fácil de diluir, que no es fácil de disolver y ese moco lo que me va a evitar la autodigestión, es decir, la destrucción de la mucosa del estómago. ¿Listo? Es decir, que cuando ese moco prácticamente, que es lo que usted nos dice, que es muy difícil de disolverse así, lo hace, es una úlcera, ahí es donde crea las úlceras. Claro, inicialmente se da con gastritis, ¿cierto? Y posteriormente, claro, la úlcera es, digamos, la destrucción de esta mucosa del epitelio gástrico, ¿no? Correcto. Bueno, y por allá Juan David también, creo que era quien me mencionaba que la principal enzima que se produce es el pepsinógeno, ¿no? Ustedes recuerdan que, bueno, se los voy a mencionar aquí de una vez. Cuando miren, el pepsinógeno, siempre que ustedes encuentren esa terminación N,
es decir, que es algo que está inactivo. Entonces, el pepsinógeno es una enzima, una sustancia que está inactiva. ¿Quién la activa? Cuando se fusiona con quién, cuando se une con quién. El ácido clorhídrico. Correcto. Entonces, el pepsinógeno, perdón, se une al ácido clorhídrico y se activa. Y ahora sí me forma, ¿cómo se llama la forma activa del pepsinógeno? Pepsin. La pepsina. Muy bien, entonces, pepsinógeno, ¿se acuerdan cuando hablábamos también de la resina? ¿Sí? Que se mezclaba con el agua y me formaba el moco. Entonces acá pasa lo mismo. Acá el pepsinógeno forma inactiva, se une al ácido clorhídrico y me forma la enzima activa, que es la pepsina. ¿Listo? Que es una enzima. Bueno, y esa si yo les digo que es una enzima proteolítica, no tiene idea. Proteína. Muy bien, entonces la pepsina activa, que ya se unió con el ácido clorhídrico, es una enzima proteolítica. Listo. Entonces, bueno muchachos, ahora sí viene el meollo del asunto. Bueno, no el meollo del asunto, simplemente que recuerdan que allá teníamos dos capas musculares, cile, circular interna y longitudinal externa, acá ya hay una variación. ¿Listo? En el estómago vamos a tener una capa más antes de la circular interna. ¿Listo? Pero entonces esa circular ya no va a ser interna, sino que aquí se cambia.